Antes del siglo III a.C., no se consideraba necesario traducir ninguna parte de las Escrituras a ningún otro idioma que no fuese el hebreo o el arameo, hasta que una comunidad de judíos empezó en la diáspora a olvidar su idioma materno. Para los descendientes de los judíos que habían emigrado a Alejandría y a otras zonas griegas en el siglo III a.C., el griego era su idioma nativo. Para resolver esa limitación de idiomas, se emprendió la traducción de las escrituras hebreas al idioma griego. La versión que se produjo fue conocida como la Septuaginta. El nombre se debió a que solía redondearse a 70 el número de los posibles 72 traductores. Estos trabajos iniciaron alrededor del 280 a.C. y culminaron en el año 100 a.C. Esta versión fue la que más usaba en el tiempo de la Iglesia de los Apóstoles y la más citada por el apóstol Pablo en todas sus cartas. Los primeros cristianos ya podían leer la Biblia en griego, pero existía un deseo de poder leer el Antiguo Testamento en su idioma original, pues lo anterior era importante para poder debatir con los rabinos judíos. Esta necesidad fue impulsada por la gran obra de hundición bíblica emprendida por Orígenes en el siglo III después de Cristo. En su Hexapla, Orígenes organiza 6 versiones del Antiguo Testamento en columnas paralelas. Para poder estudiar de manera comparativa, fue la primera y la más importante obra de compilación bíblica hasta esa fecha. Esta obra le permitía a los estudiosos y creyentes leer el Antiguo Testamento en hebreo original y compararlo con otras versiones griegas, pero lamentablemente la obra fue destruida y nunca llegó a nosotros. Hasta ese momento no se tenía una versión definitiva del Nuevo Testamento. Diferentes consejos dentro de la Iglesia publicaron listas para guiar sobre cómo se debían tratar los textos cristianos que circulaban dentro de las iglesias. Estos incluían diferentes evangelios, cartas y tratados, muchos de los cuales hoy conforman el Nuevo Testamento. El primer intento de crear un canon se dio en Roma en el siglo II por Marción, un hombre de negocios de la religión de Ponte. El trabajo de Marción se centró en el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, pero el esfuerzo de Marción cayó en la herejía. Pero Marción no fue el único en tratar de organizar un canon. Taciano intentó crear un canon teniendo 4 evangelios como el de Atesarón. El canon muratoriano, que data del 200 después de Cristo, es la compilación más antigua de textos canónicos que se asemejan mucho al Nuevo Testamento que tenemos hasta hoy. Fue hasta el siglo V que las diferentes iglesias cristianas llegaron a un acuerdo sobre el canon bíblico del Nuevo Testamento. Una de las razones fundamentales para definir el canon fueron los ataques que estaba recibiendo el cristianismo, tanto desde dentro como por fuera. Estas fuerzas comenzaron a producir otros escritos, y lo hacían generalmente plagiando el nombre de algún apóstol o líder de los tiempos apostólicos. El documento más antiguo que contiene la lista de los escritos del Antiguo Testamento fue la lista de Anastasio. A pesar de que estos escritos del canon fueron considerados autoridad por parte de un consenso, es importante hacer notar que no fue algo que se diera de la noche a la mañana. Tomó tiempo para que los libros circularan y fueran aceptados ampliamente por los líderes de la Iglesia. En el año 382 después de Cristo, se le encargó a Jerónimo traducir una versión definitiva al idioma latín. Esta versión fue llamada la Vulgata Latina. En el Concilio de Roma del 382 después de Cristo, la Iglesia instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de Anastasio y los libros del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Esta fue la versión traducida del griego al latín por Jerónimo, que en la práctica sería la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra. La intención de Jerónimo traduciendo al latín el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento era que los cristianos comunes del Imperio Romano pudieran leer la palabra de Dios. Un día el mismo Jerónimo dijo: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia a Cristo. Después del colapso del Imperio Romano de Occidente,
La población de la Europa cristiana ya no hablaba latín, hablaba alemán, francés, anglosajón, italiano, español. Y el problema vino a ser que el texto de la Vulgata de Jerónimo solo la entendían las personas letradas, la mayoría de las cuales eran sacerdotes, y las autoridades de la Iglesia decidieron encerrar el libre acceso a las Escrituras, manteniendo para sí el privilegio de interpretarla para la gente y predicarla en latín. Por otro lado, se desalentó y castigó incluso con la muerte la traducción de la Biblia a lenguas vulgares. Sin embargo, hubo excepciones. A finales del siglo VIII, el emperador Carlomagno encargó la traducción de partes de la Biblia para el uso de sus misioneros en la campaña para convertir a las tribus alemanas. En el siglo IX, los hermanos griegos Cirilo y Metodio, enviados desde Constantinopla, Moravia, a petición real, traducen los evangelios y partes del Antiguo Testamento al eslavo. Hacia los últimos siglos de la Edad Media, la gran mayoría de los mundos cercanos estaban bajo la sombra de Roma y desestimularon las misiones, y como consecuencia no hubo una necesidad aparente de proporcionar los textos sagrados en idiomas vernáculos. En el siglo XVI, los españoles carecieron completamente de la traducción de las Escrituras. Había algunas versiones en circulación, pero tenían poca difusión. Una de estas versiones, basada en la Vulgata, fue la Biblia alfonsina, comisionada en el siglo XIII por el rey Alfonso X. Otras versiones incorporaban ciertas porciones del Nuevo Testamento y de los Salmos y eran difíciles de comprender. El pueblo ya no tenía acceso a ellas, pues aún no había llegado la imprenta. Poseer un ejemplar de las Escrituras era privilegio de ricos y eruditos, y el analfabetismo reinaba por doquier. Casiodoro de Reina nació en Monte Molina, España, en 1520. Siendo muy joven ingresó como monje al monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, que pertenecía a la Orden de los Jerónimos. La lectura de la Biblia y de los libros luteranos le llevó a él y a otros monjes a abrazar las ideas de la Reforma protestante que se propagaba por toda Europa. La Inquisición fue alertada por esos monjes rebeldes y en 1557 Casiodoro y 12 frailes tuvieron que abandonar España, logrando llegar a Ginebra de Calvino, en la que se refugiaban gran parte de los protestantes que huían de la persecución. Casiodoro pronto se dio cuenta de que no quería quedarse ahí por mucho tiempo, debido a sus diferencias con Calvino. En 1559 decide dejar Ginebra y marcharse a Frankfurt, uniéndose a una iglesia de habla francesa. Cuando Elizabeth I asciende al trono en Inglaterra, Casiodoro decide mudarse a Londres. Ahí también encontró a otros que huían de la persecución en España, y la corona le permitió el uso de una iglesia. Así Casiodoro dirigió una congregación reformada en Londres. Con la tranquilidad que gozaba hasta entonces, pudo dedicarse a sus deberes pastorales y a su proyecto más importante, la traducción de la Biblia en castellano. Casiodoro no usó la Vulgata latina como guía para la traducción de las Escrituras, que era lo más común para las traducciones. Para el Antiguo Testamento usó como base el texto masorético hebreo, y para la traducción del Nuevo Testamento se basó en el Textus Receptus, texto griego editado y publicado por Erasmo Rotterdam, mismo que usó Lutero en la traducción de la Biblia alemana. Esta labor no fue nada fácil. Por 12 años tuvo que enfrentar varios retos. La Iglesia romana lo acosaba para que la traducción no entrara a España, pero a pesar de estos inconvenientes, el 24 de junio de 1569, la obra se terminó con la impresión de 2.600 ejemplares, llamándola así la Biblia del Oso, por su impresión de un oso en la carátula que intenta alcanzar un panal de miel en un árbol. Esta imagen se colocó por el impresor para evitar el uso de imágenes religiosas, ya que en este tiempo estaba prohibido cualquier traducción de las Escrituras a las lenguas vernáculas. En marzo de 1594 falleció. A pesar de su gran esfuerzo,
su versión no se extendió por los territorios de habla hispana, en gran medida por las políticas de extrema vigilancia de las autoridades de la Inquisición. Siendo esta vigilancia tan efectiva para esta obra que permaneció en el olvido durante el siglo XVII y XVIII, y en el 1602 Cipriano de Valera publicó una segunda versión actualizada a través del tiempo. Esta versión fue conocida como la Biblia del Cántaro o Reina Valera. Esta versión tuvo un renacer con la exposición del protestantismo en América Latina y España en el siglo XIX, y en 1862 fue publicada por la imprenta de la Universidad de Oxford. La Sociedad Bíblica Americana patrocinó una revisión de la Biblia en español en 1907. Conjuntamente, la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Extranjera decidieron emprender otra revisión, y un comité empezó a reunirse en 1909, publicándola en 1923 como Reina Valera 1909, por el año en que comenzaron los trabajos de revisión. Posteriormente, la Sociedad Bíblica Unida revisaron la Reina Valera en 1960, 1995 y 2011. Hoy en día, la versión 1960 es la más preferida de las iglesias protestantes en el mundo de habla hispana.